Si estás aquí, es porque seguramente tengas la idea para una película. Posiblemente tengas a los personajes, ciertos giros de la trama, algunas situaciones o escenas que te parecen maravillosas, pero ¿es momento de empezar a escribir el guión? Hola, ¿cómo estás? Espero que estés maravillosamente bien. En las anteriores entregas de este curso estuvimos viendo por qué a los seres humanos nos gusta escuchar historias y cómo encontrar la inspiración para narrar esa historia que tanto queremos contar. En la entrega de hoy vamos a ver cómo encarar el proceso de escritura cinematográfica. Entonces, ¿es momento de empezar a escribir el guión? Esta es una de esas preguntas que se responden con otra pregunta. ¿Podés describir tu película en no más de 5 frases? Y ya te oigo decir, eso es imposible. Mi película es muy compleja, no puedo describirla en 5 frases. Pero déjame decirte que ese no es el punto. Toda película, por compleja que sea, necesita tener un hilo conductor. Y que puedas describir tu película en 5 frases es un buen signo de que tenés claro cuál es ese hilo conductor que va a guiar toda la historia de tu película. Si esto te resulta complicado, posiblemente sea porque todavía no conozcas del todo tu historia. Te falta encontrar parte de su esencia o descubrir su verdadero potencial. Y que sea necesario que le des un poquito más de vueltas antes de empezar a escribir el guión. Lo importante es que una película cuente una sola historia. No importa que tenga muchos personajes y diferentes pequeñas historias de esos personajes dentro. En realidad es todo parte de una misma historia. Y todo lo que la película cuente, incluidos todos esos pequeños matices, deben estar en función de esa historia particular que estás contando. Ese párrafo de, como máximo, 5 frases del que estamos hablando, es lo que se conoce como storyline. Veamos algunos ejemplos con películas que seguramente conozcas. Un adolescente de secundaria viaja accidentalmente al pasado en la máquina del tiempo que inventó su amigo, el anciano Dr. Brown. Desafortunadamente, evita que sus padres adolescentes se conozcan, poniendo así en peligro su propia existencia. Con la ayuda del joven Dr. Brown, llevan adelante un plan para enmendar el error y finalmente enviar a Marty de regreso al futuro. Una pareja de paleontólogos es invitada a una isla en la que un multimillonario planea armar un parque de diversiones con dinosaurios reales creados con tecnología genética. Todo es asombro y diversión hasta que, por un fallo en el sistema de seguridad, quedan varados y a merced de bestias carnívoras de las que tienen que escapar para abordar el barco que los pondrá a salvo. Jack, un escritor de novelas, acepta el solitario trabajo de cuidar un hotel que durante el invierno queda completamente aislado por la nieve y lleva consigo a su esposa e hijo. El problema es que el hotel está lleno de espíritus que atormentan al niño y corrompen la mente de Jack, haciéndolo tener pensamientos macabros. En un intento de asesinar a su hijo, Jack se pierde en el laberinto de su mente y muere congelado bajo la nieve. Neo, un hacker informático, descubre que la vida es una simulación por computadora llamada Matrix al tomar una pastilla que lo hace despertar a la realidad. Se une a un grupo de rebeldes que se oponen al gobierno de las máquinas y entrena para luchar, dentro de la Matrix, contra programas informáticos indestructibles, llamados agentes, diseñados para capturar y matar rebeldes. Debido a una traición dentro del grupo, los agentes capturan a Morfeo, su líder, y para salvarlo, Neo decide sacrificarse. Pero gracias a su entrenamiento mental, se ha vuelto más poderoso incluso que los agentes. Desde que asesinaron a su esposa, Leonard sufre una enfermedad en la que, cada cierto tiempo, su mente se resetea y olvida todo lo posterior al asesinato, pero eso no le impide buscar venganza. Guiándose por notas que se deja a sí mismo, algunas tatuadas en su propia piel, persigue hasta matar a quien él cree que es el asesino de su esposa. Ya lo vas notando, ¿verdad? No importa qué tan compleja sea la película, un buen storyline tiene la capacidad de expresar de manera sintética fundamentalmente 2 cosas. En primer lugar, el nivel de conflicto, es decir, ¿qué es eso que está en riesgo? Puede ser el honor, la salud mental, la relación con un ser amado o incluso la propia vida. No importa cuál sea el nivel de conflicto, de cualquier manera, tenerlo presente te hará ver con claridad cuál es el tono que tiene que manejar tu película. Y segundo, un buen storyline debe tener la capacidad de expresar, de manera sintética, los momentos más importantes de la trama. Y es fundamental que lo conozcas de antemano para acometerte a la tarea de escribir el guión de tu película. Es decir, no hace falta que conozcas todos los eventos hasta el más mínimo detalle, pero sí
que entiendas de dónde y hacia dónde va y por qué puntos debe pasar la historia. Posiblemente ese comienzo o ese final u otros puntos estructurales de tu historia, a medida que avances en la escritura del guión, puedan ser reemplazadas por otras escenas u otras situaciones equivalentes, con más ritmo, con más emoción, con más condimento, pero que en esencia están pasando por esa zona que a vos te interesa que pase la película en ese determinado momento. Es como si estuvieras armando una hoja de ruta. Sabés desde dónde vas, hasta dónde vas y por qué puntos tenés que pasar en el camino. Si no haces esto y te mandás directamente a escribir el guión, lo más probable es que te pierdas en ese camino, que te enriedes con tus propias ideas y que te enamores de situaciones que en realidad se alejan de lo que verdaderamente está contando tu historia. Por eso es tan importante que antes de empezar a escribir el guión, tengas preparado un storyline que te resulte suficientemente interesante. Y ya te oigo decir, perfecto. O sea que una vez que tenga el storyline, es momento de escribir el guión de mi película. Bueno, sin duda vas a estar muchísimo más cerca, pero antes de hacerlo te recomiendo que te hagas esta pregunta. ¿Sabes de qué habla realmente tu película? Y con esto no me refiero a los hechos claves que ocurren en tu historia, ni mucho menos al orden cronológico en el cual los vas a contar. Estoy hablando de algo mucho más esencial. Debes saber qué es eso tan interesante que tienes para contar. Porque créeme, si a ti no te interesa demasiado, difícilmente logres que le interese a alguien más. Pero momento, porque no es suficiente con que te interese a ti. Sí es un buen signo, pero ¿recuerdas lo que dijimos en el video anterior? Es necesario que cuentes una historia que sea auténticamente tuya, pero que la cuentes de una manera que pueda ser entendida universalmente por cualquiera. Y para lograr eso es necesario que redoblemos la apuesta. Antes te pregunté si podías describir tu película en menos de 5 frases. Ahora te pregunto, ¿podés hacerlo en menos de 2 frases? Esto lo explica maravillosamente Blake Snyder en el primer capítulo de su famoso libro Salva el gato. Te invito a que lo leas porque es espectacular. Pero aquí voy a contarte esos mismos conceptos explicados a mi manera. Esta frase o 2 frases que describen el tema de tu película de manera súper sintética es a lo que se le llama logline o premisa. Lo más importante que debes lograr es que tu premisa genere una imagen mental sugerente. Tal vez el mundo en donde transcurrirá tu historia o las situaciones que acontecerán en ella. Lo que estamos diciendo es que las palabras que utilizamos para describir la historia de nuestra película deben evocar en el lector mucho más de lo que dicen esas palabras. Es decir, quien lo lea debe ser capaz de imaginarse el tono, el universo, ciertos aspectos de la historia sin que las frases que utilizamos para describirlas lo digan expresamente. Y para conseguirlo, una herramienta fundamental que vas a tener como aliada es la ironía. Es decir, que esa pequeña frase o premisa contenga una incongruencia dentro de sí misma. Y existen diferentes maneras de lograr esto. La primera, destaca las incongruencias entre tu personaje y las situaciones que tiene que vivir. Es muy común que escuchemos la frase «esa es una historia del estilo pez fuera del agua». Se refiere a todas esas historias en las cuales un personaje debe atravesar situaciones y conflictos a los cuales no está acostumbrado. Posiblemente se nos vengan a la cabeza los típicos ejemplos en los que un personaje que no es detective debe reunir pistas y resolver una suerte de misterio. Y está muy bien, porque eso tiene la esencia de lo que estamos hablando. Pero en definitiva, prácticamente todas las historias nos hablan de un personaje que tiene que desenvolverse en un entorno que le es ajeno. Por poner algunos ejemplos, Harry debe desenvolverse en Hogwarts. Elliot debe esconder a un extraterrestre de su familia y del FBI. Frodo debe salir de la comarca de la que nunca salió en su vida para tener un montón de aventuras peligrosas. Y el personaje que interpreta Tom Hanks en la película Viv debe vivir dentro del cuerpo de un adulto aunque solamente tenga 10 años. Todo se va aclarando, ¿verdad? Prácticamente todas las historias nos cuentan las peripecias de un personaje en un entorno que le es ajeno. Y esto no ocurre únicamente en historias de aventura o fantasía. Ocurre a diferentes niveles en todo tipo de géneros. Veamos algunos ejemplos. Un bibliotecario judío y su hijo se convierten en víctimas del Holocausto. Él
debe usar el humor y la imaginación para proteger al niño de los peligros en el campo de concentración. ¿Se dan cuenta cómo esta premisa contiene un fuerte componente irónico? Es decir, existe una incongruencia muy grande en el hecho de tener que proteger a un niño de los peligros de un campo de concentración a través de la imaginación y el humor, y no utilizando la fuerza física. Un triste comediante de mediana edad, con ciertos trastornos mentales, sufre la marginación y el maltrato de la sociedad, pero debido a un síndrome mental, no puede evitar reírse. Así es que, entre risas y lágrimas, buscará su venganza. Nuevamente, aquí encontramos una fuerte ironía, no solamente en el hecho de juntar dos palabras tan opuestas como triste comediante, sino en el hecho de que el personaje no pueda evitar reírse aunque esté sufriendo. Como no consigue trabajo como actor, Michael se trasviste y, convertido en Dorothy, obtiene un papel en el TV show más exitoso del momento, engañando así a todo el mundo. Aquí la ironía es innegable. Un actor tan bueno como para engañar a todo el mundo y hacerles creer que en realidad es una mujer, no consigue trabajo. Podríamos estar nombrando diferentes ejemplos de diferentes películas muy diferentes entre sí durante todo el día y siempre encontraríamos lo mismo. Las historias, que merecen ser contadas, contienen un elemento irónico en lo más profundo de su esencia. Hazlo tú mismo. Puedes elegir cualquier película que te guste y verás que lo interesante de la película es esa incongruencia que existe dentro del argumento, eso que no encaja. Y justamente eso que no encaja es lo que proporciona un terreno fértil para que exista la ficción. Esto puede verse muy claramente en las películas animadas. Ya sea que contemos la historia de un juguete que está celoso de otro juguete que no sabe que es un juguete, o la historia de un grupo de monstruos que le tienen miedo a los niños, o la historia de un ogro bondadoso de gran corazón, siempre en el núcleo de las historias existe un elemento irónico, incongruente, que no encaja. Y esa es la piedra angular sobre la cual se construye todo el relato. Pero por supuesto que esto no se limita únicamente a las películas animadas. Incluso las películas con argumentos complejos presentan esta ironía en la génesis misma de su argumento. Pensemos, por ejemplo, en el personaje que interpreta Jim Carrey en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Al enterarse que su ex se sometió a un tratamiento médico para eliminarlo de su memoria, él decide hacer lo mismo y eliminarla de sus recuerdos. Pero a mitad del proceso se arrepiente y comienza a luchar dentro de su mente contra los médicos que él mismo contrató. ¿Se entiende, verdad? En el núcleo mismo del argumento existe una incongruencia, algo que no encaja. Y eso es lo que da pie a la historia. Otra manera de dotar de ironía a tu premisa es destacar la incongruencia que existe entre los personajes de la historia. Probablemente se nos venga rápido a la cabeza alguna de esas historias en las que dos personajes completamente diferentes y hasta opuestos deben trabajar juntos para lograr un objetivo en común. Y está muy bien porque nuevamente eso tiene la esencia de lo que estamos diciendo. Ya sea que hayas pensado en una pareja de amantes, de detectives, de compañeros de celda o de perfectos desconocidos, siempre la historia, y por lo tanto el logline o premisa, sacará el máximo jugo posible de la diferencia que existe entre esos personajes, a la incongruencia que implica tener a esos dos personajes juntos. Por ejemplo, Charlie, un vendedor de autos, se entera de que su padre le heredó $3 millones a un hermano mayor con autismo desconocido hasta el momento. Así es que decide fugarse con él en un viaje por carretera en busca de una mayor herencia. Quien lea esta premisa intuirá inmediatamente que la película estará llena de situaciones conflictivas que derivan de la necesidad de mantener juntos a un autista con el estereotipo del típico vendedor de autos, una persona efusiva, enérgica, impaciente. Y además, hablar de una herencia mayor en la misma frase en la que mencionamos una herencia de $3 millones, ya nos da rápidamente la imagen mental sugerente de que esta película va a contener un mensaje profundo. Y lo hace con ironía, porque junta esa frase de "en busca de una herencia mayor", justo luego de hablar de una herencia de $3 millones. Thelma, una dócil ama de casa, y Louis, una mesera independiente, huyen hacia la frontera escapando de la ley.
Fíjense cómo en esta premisa tan corta encontramos ambas incongruencias, es decir, entre las características de los personajes y las situaciones que van a tener que atravesar. Seguramente ni una ama de casa ni una mesera estén acostumbradas a tener que escapar de la ley. Charlie, un estudiante universitario tímido y humilde, debe cuidar a Frank, un coronel retirado, ciego y malhumorado. Lo que Charlie no sabe es que Frank tiene boletos para viajar a Nueva York con la intención de pasar un último fin de semana de libertad. Nuevamente aquí la premisa es doble. Hay incongruencia entre las características de los diferentes personajes y entre las características de los personajes y las situaciones que deben vivir. Además, esta premisa contiene ironía incluso a un nivel más profundo, al hablar de el último fin de semana de un ex coronel con actitudes sombrías. Esta frase ya da el indicio de que habrá alguna situación violenta, posiblemente relacionada con algún... También puedes destacar la ironía que contiene la historia en sí misma, más allá de los personajes que la protagonizan. Si observas con atención, verás que en el núcleo mismo de las historias conviven conceptos que, puestos en una misma frase, generan una sensación de inestabilidad y estabilidad al mismo tiempo. Esto funciona muy bien, aunque no es exclusivo de esto, en películas corales o con múltiples protagonistas. Por ejemplo, las vidas de 3 desconocidos se vuelven a chocar en un accidente automovilístico en el que están involucrados ellos o sus perros. Prestemos atención a la ironía inherente a la frase 3 desconocidos vuelven a chocarse. Es decir, ya habían chocado en una ocasión anterior y sin embargo continúan siendo desconocidos. ¿Se entiende, verdad? Hay una incongruencia dentro de esa misma frase. Además de que de todas las maneras en las que 3 vidas pueden chocar, por ejemplo en un juicio, en un romance, en un partido de fútbol, lo hacen justamente en un choque automovilístico. Una familia de holgazanes pobres se mete mediante engaños en la casa de una familia de holgazanes ricos a trabajar como su servicio doméstico. Cuando los ricos se van de campamento, los pobres celebran porque creen que se quedaron solos en la casa. Pero no es así. Una lucha entre clases sociales llevada adelante por holgazanes contiene en sí misma una fuerte ironía. Y más si hablamos de holgazanes que consiguen el trabajo mediante engaños. Implícitamente en este párrafo se esconde muchísimo del potencial de esta historia. Quien lo lea se imaginará toda una serie de artimañas que ejecutarán los holgazanes para hacer aparentar que están haciendo su trabajo. Y por último, reproduce el viejo esquema del estafador estafado. Es decir, ellos entran mediante engaños, pero resulta que hay un engaño mucho mayor que ellos desconocen. Un estafador intenta convencer a un detective de que sus 4 colegas criminales en realidad son las víctimas de la situación, y que detrás de las muertes que causó la explosión en el puerto está Keyser Söze, el jefe criminal más temible que existe, pero que nunca nadie ha visto. Aquí encontramos una ironía un poco más sutil tal vez, en el hecho de que no se le ponga nombre a los personajes, sino que se los describa como estafador y detective, y sin embargo se haga especial hincapié en el nombre de Keyser Söze, el criminal más temible pero que nadie ha visto. Al mismo tiempo existe otra ironía no tan sutil en este caso, al decir que los criminales son las víctimas. Y seguramente te estarás preguntando, ¿por qué tanta importancia a la ironía del logline? Y de hecho, ¿por qué tanta importancia al logline en sí? Bueno, me gustaría puntualizar en las ventajas que conlleva escribir un logline interesante, potente y con un fuerte componente irónico. Resulta que si logras plasmar en 1 o 2 frases una idea verdaderamente potente, si consigues escribir una premisa que al leerla te dices a ti mismo quiero saber más, eso no solo te servirá como impulso en los momentos en los que te sientas desanimado o perdido, sino que además te servirá como guía para evaluar la eficiencia de las ideas que vayas teniendo a lo largo del proceso creativo. Si alguna vez emprendiste la tarea de escribir un guión, sabrás que no es para nada sencillo. Todo debe fluir y encajar perfectamente. En ocasiones cuesta trabajo dar con la escena correcta, ya sea con el lugar, con el tono o con las circunstancias de esa escena. Otras veces es difícil saber de qué manera debe avanzar la trama para llegar a ese final o a ese punto importante que ya habíamos imaginado.
Con frecuencia nos ocurre que no tenemos idea de cómo sacar al personaje de ese gran conflicto en el que lo hemos metido. Y hasta en ocasiones perdemos la esperanza y desconfiamos de nuestra propia historia. Dudamos de si verdaderamente vale la pena contarla. Y aquí es donde la premisa viene al rescate. Sabes que la historia vale verdaderamente la pena, porque al leer la premisa se renueva el interés por esa cuestión esencial que tiene tu historia, por lo que hay en ella que es verdaderamente interesante para vos. Si no puedes decidir entre dos escenas o secuencias equivalentes en tu historia, por ejemplo, la manera en la cual tus protagonistas se conocen, simplemente debes elegir la que se adapte mejor a la premisa, y de esa manera estarás dando mayor coherencia y solidez a tu historia. Si recuerdas lo que decíamos más temprano en este mismo curso, es importante que la película cuente una sola historia y que todos los elementos de ella estén en función de esa historia. Si no encuentras la manera de hacer avanzar la trama, volver a leer la premisa con atención es una excelente forma de destrabar la creatividad, sencillamente porque en tu premisa se esconde comprimida gran parte de la esencia y el potencial que tiene tu película. En conclusión, si quieres transformar una idea en un guión cinematográfico, será mejor que te demuestres a ti mismo que vale la pena pasar semejante cantidad de tiempo haciéndolo. Cuando logres expresar en muy pocas líneas la potencia subyacente de la historia, sabrás que ya es momento de... Y no todavía de escribir el guión. Momento. Todavía te falta escribir la sinopsis de la historia para saber que esta está bien estructurada. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima entrega de este curso. Pero antes, te pido por favor que si te gusta este contenido, te suscribas al canal y nos des un pulgar arriba, que a vos no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Muchas gracias.